Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga. En este domingo nos encontramos en el Evangelio con el episodio de Marta y María. Y que María había elegido la mejor parte. Y Jesús le dice: Marta, Marta, tú te afanas en muchas cosas. Y nos preguntamos, ¿quién queremos ser, Marta o María? Creo que la primera lectura nos ayuda a entender mejor el Evangelio. La raíz del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y este es un pasaje, Génesis 18, que es muy enigmático. Tiene mucha simbología y cosas que solamente la podemos entender desde Jesús. Por ejemplo, vemos cómo estos tres hombres, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. Y él estaba sentado a la puerta de la tienda. Todo esto tiene significado. La encina realmente no es el encinar, o eran como robles, árboles muy grandes, eran como un bosque, no un solo. En el hebreo dicen los robles de Mambré, y Mambré quiere decir fuerza. Entonces fíjense, él estaba sentado a la puerta en el calor del día, o sea que no podía trabajar porque, fíjense, estaba caminando por el desierto, entonces se encuentra en ese bosque de alguna forma, y se encuentra a la puerta de la tienda en el calor, entonces tiene que parar de trabajar, como hacen en Santiago del Estero, al mediodía no trabaja, o en lugares muy cálidos, entonces hay que esperar, y él está ahí sentado, y es Dios que toma la iniciativa y viene a él. El Señor se apareció en lo más caluroso del día, y alzó la vista y vio tres hombres. ¿Cómo puede ser tres? ¿El Señor o tres hombres? Entonces ahí está realmente un anuncio, un preanuncio de la Santísima Trinidad. Y vemos cómo en el diálogo a veces Abraham se dirige a Dios o al Señor como tú, y a veces como ustedes. Y él también se dirige como yo y a veces como nosotros. Y en ese cambio del nosotros al yo y del ustedes, vemos cómo se encuentra conjugado ese ser de Dios en nuestras vidas. Entonces el encuentro con el verdadero Dios. Y cuando Dios se aparece justamente en la encina o en el bosque de Mambré, que quiere decir fuerza, ¿no? Mambré quiere decir fuerza, y le va a anunciar al final que va a tener un hijo. No podemos ir al encuentro de Gabriel, quien como Dios, que se aprecia a María y le dice que la sombra del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo, la sombra, los árboles, la sombra, el poder de Dios, que trae la fecundidad. Podemos ver la conexión. Y entonces, ¿qué hace Abraham, que está sentado en la puerta de la tienda cuando los ve? Va corriendo y se postra. Entonces le dice: no pases de largo. Porque él está de camino, no pases de largo. No le pide nada, solamente le dice: no pases de largo porque yo tengo que servirte. Eso cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos: santificado sea tu nombre, es eso. Vivimos para alabar a Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir esto, San Ignacio? Que nosotros, principio y fundamento, el hombre vive para alabar a Dios y dar gloria a Dios. A mayor gloria. ¿Qué quiere decir eso? Dar gloria a Dios quiere decir cumplir nuestra misión, quiere decir ser quienes Dios creó, llegar a ser eso. Entonces, cuando él se postra, le dice: no, espera, tenemos que... le voy a traer agua para que se laven los pies, porque son caminantes, para que puedan descansar y ¿cómo se dice? Volver a tener esa fuerza, ¿no? Y estoy en un país extraño, por eso que a veces se me lengua la traba, hablo otra lengua. Entonces, recomponer las fuerzas, y están en Mambré, que quiere decir fuerzas, antes de seguir. O sea, Abraham no los estaba reteniendo. Los quería que ellos hagan su paso, solamente quería servir. Entonces, no poseer a Dios, dejar que Dios sea Dios, no manipular a Dios. Cuando María Magdalena se encuentra con el resucitado y Jesús le dice: no me retengas, tengo que ir al Padre, tú ve. Entonces,
haz. Y eso es lo que le dicen también a estos tres, o le dice Dios a Abraham. Haz lo que dices. Entonces, cuando nosotros rezamos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, tenemos que hacer lo que decimos, glorificar a Dios con nuestra acción. Y entonces Él es fiel. Abraham es el fiel, porque Él va y hace. ¿Qué hace? Entró corriendo, empieza a correr, empieza a hacer todo rápido para servir a Dios. Nada lo detiene. Como cuando vamos de camino a la misión, no tenemos que detenernos a saludar a nadie, tenemos que ir directamente a eso. Y entró rápido en la tienda, y donde se encontró ahí con Sara. Sara quiere decir lucha, entonces tenemos que entrar en nuestra tienda y luchar, y ahí amasar el pan, amasar el pan que va a ser el servicio. Entonces ese proceso interior, esa lucha interior, la tenemos que enfrentar todos para ser de Dios, para poder servir al Señor. Entonces la lucha interior no es solo de Marta, es también de María, para llegar a estar ahí ante el Señor. Entonces amasa rápido, después corrió afuera, donde estaban las vacas. Ellos eran pastores, y ese es el trabajo. Y se encontró con ese joven, y escogió el mejor, un carnero que sea tierno y bueno, y se lo da a este joven. Fíjense, el encuentro con el trabajo. Entonces, la familia, el interior, el trabajo, son todas cosas que tenemos que llevarle a Dios. Y entonces, hazlo, prepáralo. Y entonces, tomó y le dio. Es lo que hace Jesús, toma el pan y lo dio. Entonces, es el tomar de nuestra vida y dárselo a Dios. Tomar lo mejor que tenemos y dárselo a Dios. Y entonces se lo dio en servicio a ellos. Y él estaba ahora parado. El que estaba sentado, y ellos parados. Ahora él está parado bajo el mismo árbol o los árboles, mientras ellos comían. Entonces, estar a la espera de Dios. Eso es la contemplación de Dios. Entonces vemos que en Abraham tenemos Marta y María al mismo tiempo. Y creo que todos tenemos que ser Marta y María. No para desmerecer a Marta, porque tenemos que hacer también, pero tenemos que encontrar ese tiempo de estar parados ante Dios y dejar que Dios sea Dios. Dios viene y se va. En realidad siempre está dentro nuestro, pero ese sentimiento de Dios viene y se va, porque Dios es un Dios escondido. No lo podemos atrapar. Ahí tenemos momentos de luz y momentos de oscuridad, pero en la oscuridad también está Él. Él viene y se va. Entonces, parado frente a ellos, debajo de la encina, debajo de los árboles. Y ahí termina todo con el anuncio. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Dios, ¿no? O le dicen ellos, ¿dónde está Sara, tu mujer? Está ahí dentro de la tienda. Esa es la lucha que él tiene. A veces vemos también que el matrimonio es ese encuentro que tiene que dar fruto, pero tiene que ser un fruto a veces dialéctico, que se encuentra en esa lucha para encontrar la paz. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte, puede ser el Hijo del Hombre, puede ser el Verbo. Cuando yo vuelva a verte, dentro de un tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Cuando yo vuelva a verte. El Señor vuelve, siempre vuelve. Tenemos que saber esperarlo, tenemos que saber contemplar, y tenemos que saber luchar, y tenemos que saber trabajar. Porque mismo los monjes de clausura trabajan, si no, no viven. Y se tienen que luchar entre ellos, tienen que encontrarse. Aunque hablen poco, cuando hablan, a veces se pelean. A veces hay conflictos. Pero fruto de eso tiene que ser este servicio del Señor. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor los bendiga.